Bueno, entonces nos ubicamos aquí en la reseña académica fundamentalmente y la vamos a expresar en el contenido de que es un texto argumentativo expositivo o expositivo argumentativo, fundamentalmente, ¿sí? Que tiene esas dos características que permiten pues que nosotros podamos establecer una relación con el documento que hemos elegido como documento propicio para nuestra indagación, ¿cierto? Ese es como el punto allí. Entonces nosotros podríamos arrancar, bueno, qué es una reseña, en el caso de la reseña que estamos trabajando, cuáles son las características, cuál es digamos, los constituyentes de ese documento y cuáles serían las recomendaciones que en algunos casos, pues nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, hablamos de texto expositivo argumentativo porque implica haber comprendido muy bien el producto. O sea que en cualquier tipo de documento que ustedes lean, el primer ejercicio es la lectura comprensiva, ¿cierto? Del documento con los pasos que nosotros hemos venido desarrollando, como es la literacidad, ¿cierto? El concepto literal, inferencial y el valorativo crítico. Digamos que en eso estamos nosotros. Y así poder pues resumir y realizar pues la reseña que nosotros nos proponemos. Reseñamos porque también nos ayuda a aprender, a, digamos, sobre temas específicos, no es solamente por un ejercicio de clase, sino que va mucho más allá en la apreciación del contenido que estemos trabajando, ¿sí? ¿Qué sería entonces una reseña? Un documento académico, ya lo hemos visto, lo hemos hablado hoy todo el día, toda la mañana, breve, que informa y valora una obra. En este caso sería un artículo científico, un artículo de revisión o un artículo de investigación. ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿cuál es el objetivo? Vamos a llegar al nivel valorativo de ese documento, pero primero tenemos que hacer los pasos que ya hemos realizado y que nos da una muestra de que conocemos que estamos leyendo, quiénes son los autores, cuál es el contexto y cuál es el propósito, ¿sí? Entonces, para poder llegar a emitir ese juicio valorativo, ¿cierto? Para, digamos, persuadirnos nosotros mismos también de que el documento que hemos elegido es el adecuado, ¿cierto? Ese sería bueno. Hay dos momentos, digamos, clave en ese proceso. ¿Cuáles son esos momentos? Yo ya he leído el documento varias veces para hacer los diferentes ejercicios que trabajamos en comprensión, pero tengo que llegar a la reducción de ese texto y convertirlo en un resumen, ¿sí? Ese sería como el paso número uno. Ya cuando tengo todo ese proceso, pues ya entraría a la parte de cuál es el significado que tiene ese documento y cuál sería, cuando hablo de posición crítica frente al texto, no estoy hablando de aquello que corresponde a decir que es bueno o malo, sino que he entendido lo que he trabajado, ¿sí? Lo que he leído. ¿Cuáles serían las características de ese documento? Pues que es argumentativo expositivo o expositivo argumentativo, y lo que hace es ampliar también la información de acuerdo a la lectura que cada uno de nosotros hace, dependiendo del ejercicio que estemos realizando con nuestros documentos. Reconocer que en un documento aparecen muchas voces, y esas voces recuerdan cuando hablamos de citas, cuántas citas o qué manera el autor usa para traer otras voces al documento que estamos abordando, ¿sí? Entonces allí es necesario que usted como lectora o lector reconozca que no es un solo autor, que la voz no es solamente del autor,
sino que el autor pone a jugar varias voces. Esas varias voces, ¿dónde aparecen o cómo aparecen en lo que estamos haciendo nosotros? En la citación, en la referencia a otros autores, a otras voces de autoridad que le constituyen, digamos, ese juego de voces. Eso hay que reconocerlo en la comprensión de lectura. La lectura no es plana, la lectura es muestra, digamos en el caso de los textos académicos, va a mostrar muchas voces. Esas voces hay que aprenderlas a reconocer para entender también el propósito del autor. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles serían esos constituyentes principales? Bueno, entonces ella tiene una estructura, tiene un título, yo presento el documento, lo resumo, ¿sí? Comento y llego a unas conclusiones. Digamos que esa sería la forma general, hablando de una reseña académica y cuáles serían los pasos que yo tengo que abordar. Recuerden que el título hace parte del ejercicio que nosotros hacemos de comprensión de lectura y tiene un sentido, tanto para la lectura como para la producción de los textos que ustedes hacen. El título no está aislado, el título hace parte de toda la comprensión del texto. Bueno, existen pues diferentes tipos de títulos. Entonces, hablamos así. Nosotros podríamos resumirlo gráficamente. Tiene un encabezado, presentación del autor y de la obra. Hay un resumen, todo el contenido del documento, la forma, la valoración y las conclusiones. Aquí hay que tener muy en cuenta esa valoración crítica, que hay veces, vuelvo y repito, lo he reiterado varias veces, no es decir cualquier, digamos, idea que se me atraviese, sino que realmente yo lo esté sustentando desde el mismo documento, ¿cierto? ¿Qué llevaría entonces ese encabezado? El título de la reseña, el autor, o sea, hay un encabezamiento que podría ser una forma de presentación de un trabajo académico, como es el que yo les coloqué como modelo. ¿Sí? O sea, aparece quién reseñó, qué título estamos reseñando, qué documento, y ese es como el primer elemento. Después, en la primera hoja, como ustedes lo ven en el ejemplo, aparece la ficha técnica o ficha bibliográfica, que le hemos llamado nosotros. O sea, la ficha bibliográfica es todos los datos que ya nosotros hemos aprendido a manejar, ya sea desde la página de nuestra base de datos o de otra forma, como el profe pues nos enseñó en el taller que hicimos de citación, ¿cierto? Ahí estaría. Entonces, aquí yo puedo, esta sería un ejemplo de reseña, ¿sí? Pero nosotros pues tenemos un esquema de hoja de presentación que va a tener mucho que ver con la manera que nos solicitan a nosotros entregar trabajos dentro del campo de la universidad, ¿cierto? La ficha técnica o ficha bibliográfica pues es la que ya nosotros hemos aprendido a manejar, ya sea por las páginas o por tener, digamos, material sobre ello, que nos permite pues decir este es el libro o este es el artículo que estoy trabajando, con lo cual yo tengo que ubicar sus credenciales, ¿sí? Yo sé que estoy leyendo, o sea, que alguien que quiera leer mi reseña va a decir, bueno, este es sobre el paradigma hermenéutico del trabajo social, esos elementos hay que tenerlos claros, ustedes ya los tienen, los hemos incorporado 2 veces o 3, tanto en los tableros como en los ejercicios, ¿no? Entonces eso debe aparecer allí. Bueno, presentación del autor de la obra, ustedes la ven en el ejemplo, consta de 1 o 2 párrafos, que va a hacer la contextualización. Hicimos un primer intento de manera resumida
en la exploración número 1. ¿Sí? Pero aquí ya vamos a hacer la construcción de párrafo y eso va a implicar pues ya una escritura mayor, no tan reducida como la que hicimos en el primer ejercicio. ¿Sí? Entonces la vida del autor, la profesión, los logros, la obra, ¿sí? Y aspectos generales de la obra. Esto ya lo hemos indagado, no es nuevo, porque lo tenemos en el ejercicio número 2 de exploración, pero lo tenemos de manera resumida, ya no va a aparecer de esa manera, sino en la construcción de escritura como concepto de párrafo. ¿Cierto? El ejemplo, entonces aquí sí estamos mirando el ejercicio que consiste en explorar la primera parte del libro que ya hemos reseñado allí. Dice: José Morán Carrillo es un trabajador social, graduado en la Universidad de Sevilla y licenciado en Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid. Este autor, quien en su obra tal, ¿cierto?, presenta un capítulo. Entonces, aquí el ejemplo está relacionado con la reseña de un capítulo. En el caso nuestro, estaríamos trabajando con un artículo corto. Habíamos hablado de corto por la necesidad de hacer el esquema didáctico y poder luego replicarlo en otros documentos más extensos, ¿sí? En el que plantea que a finales de la década, bueno, hace todo el concepto de lo que dice el documento, ¿cierto?, que permite pues que quien vea la reseña también va a tener esa mirada general de lo que el documento significa, ¿sí? Entonces miren, aquí en subrayado aparecería lo que hablamos al principio, la otra diapositiva, el autor, el contexto y qué significa la obra, ¿sí? Ahí está dividido en dos colores y se constituye en un párrafo, ¿sí? La construcción de párrafo, ustedes la ven allí, está pues argumentada a través de lo que el documento yo lo he entendido y he hecho esta producción. Ya no va a aparecer de la misma manera que lo hicimos en la exploración número 1. Ya estamos hablando de construcción de párrafo, ¿cierto? Bueno, esa sería la primera parte, como nos la dice el esquema. Posteriormente, entonces vamos a sintetizar, que es uno de los, digamos, ejercicios más difíciles en este proceso. Entonces, bueno, descripción de los aspectos relevantes. ¿Cómo llegamos a esos aspectos relevantes? Entonces, viene lo que trabajamos en la clase anterior, el subrayado, las anotaciones, la revisión del vocabulario, del léxico. Todo ello está aquí condensado a través de ese ejercicio. Recuerden que les hablé si es posible, dentro de las herramientas que ustedes tienen, tener el documento en descarga, ubicarlo en la carpeta y hacer el ejercicio desde un PDF que se puede intervenir, ¿sí? En el caso de la virtualidad, pues que estamos trabajando con textos virtuales, también se puede hacer este ejercicio de subrayado, no subrayarlo todo, sino subrayar lo principal, lo relevante, las ideas principales o frases temáticas. Usamos un lenguaje de citativo en tercera persona, ¿sí?, en la voz del autor. O sea que también hay mucha teoría, pues, de la manera de aplicación de cómo aparece el autor. No aparece en primera persona, sino que en este caso, en la reseña académica, nos están dando unas pautas de tercera persona, ¿cierto? El impersonal, pues, sigue siendo una discusión fuerte en el ensayo. Vamos a ver, todavía algunos autores pues lo argumentan de usar el yo, pero eso tiene sus implicaciones. Entonces hay una forma
que es, bueno, cómo está escrito ese documento, cuáles son las partes que debe tener y cuáles son los recursos lingüísticos que yo desde la escritura, coherencia, cohesión, adecuación, debo de tener en cuenta para la producción de los párrafos y lo que tiene que ver con el contenido, ¿cierto? El contenido de la obra. Bueno, entonces, si observaron en la anterior, en la que estamos trabajando como ejemplo, y en esta hay un orden, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué hace el autor? Entonces, construyo esa imagen, ¿sí? Entonces, primero Morán ofrece una serie de características, porque los documentos tienen esa estructura, que es lo primero que hace. Después, que en segundo lugar, cómo expone el autor. ¿Qué pasa con el tercero? Pone un argumento ideológico, epistemológico, ¿sí? Cuáles son los elementos que incorpora el autor en la tercera, y a lo último hace una recopilación. Entonces, sí, esto lo tenemos que discernir bien dentro del documento, no para decir teóricamente, sino para hablarlo desde el mismo documento. Ojo, porque algunas veces con los esquemas que trabajamos se nos convierten en repetir lo mismo que dice la teoría, y no, esta sería una aplicación, ¿sí? Una aplicación de, bueno, ¿qué es lo primero que aborda el autor? En segundo elemento, ¿qué pasa? Y en el tercero, ¿y cómo cierra? ¿Sí? Entonces, primero Morán ofrece una serie de características relevantes, construcción de párrafo, ¿cierto? Aquí sería un párrafo pues más extenso, lógicamente esto es un ejemplo. En el segundo el autor expone, en el tercero gira hacia el entorno de, esto es como la argumentación, como marco teórico, y a lo último conforma, digamos, ya su posición frente a, en este caso está hablando de paradigmas, ¿sí? Paradigmas específicamente. O sea que el ejemplo con color nos va dando, bueno, ¿qué es lo que el autor propone allí? Ahora, voz del reseñador, primera persona, desarrollo de adjetivos. Entonces, ya cuando hacemos la valoración crítica, que es una opinión argumentada del reseñador, podríamos usar la primera persona, ¿sí? Y va a haber pues un uso de adjetivos demasiado cargados, no, sino que estén, digamos, bien amarraditos a la argumentación, ¿sí? Porque no vamos a decir por repetir algo que les he hablado mucho, el documento es muy importante, punto, no dijimos nada, ¿cierto? Aunque aquí en este caso, en la valoración crítica van a funcionar los adjetivos, esos adjetivos van a tener que estar amarraditos al argumento. Es importante, ¿por qué? A ver, demuéstrenlo, ¿cierto? O sea, no solamente el adjetivo solito te va a dar toda la visión de que sí, que ese documento es lo último, ¿sí? No tendríamos nada más que decir, no, ¿cierto? Análisis del criterio y las fortalezas que puede tener el documento, y las debilidades si las alcanzamos a percibir, porque para llegar a esta debilidad pues no se necesita, digamos, un proceso de comprensión y ejercicios pues de lectura permanente, ¿no es cierto? O sea que puede ser que al principio no. Bueno, así pues, este texto permite ampliar los conceptos de paradigmas, más específicamente tal cosa. Por tanto, miren que los conectores, que va a ser un tema que también va a estar muy amarrado con lo que estamos trabajando, va a ser también que el proceso de resolución de la reseña pues tenga una coherencia y una cohesión. Por tanto, considero que es apropiado para nuestra profesión, ya que este paradigma tiene una perspectiva del sujeto holística desde una visión dinámica y libre. O sea, aquí el autor de la reseña no se quedó aquí, ¿sí? Dijo, ah, sí, es que ese documento es apropiado para mi profesión, punto. No, le agrega información que es la que necesita saber el reseñador de que sí entendió lo que está leyendo.
Pues, ¿por qué es importante? ¿O por qué el documento es apropiado? Porque mire, ¿sí? Porque tiene una perspectiva desde el trabajo social, ¿sí? Y es una visión tal y tal. El vocabulario empleado por el autor es acertado, debido a que aunque es especializado, ojo que este lo hicimos, pero lo que hicimos no lo argumentamos mucho, sino que tomamos las palabras solamente, pero no le dimos ese sentido que debería tener. El vocabulario empleado por el autor es acertado debido a que aunque es especializado, no causa confusión ni tediosidad. También los datos y los argumentos se utilizan no están convincentes, ya que los expone y sustenta en orden lógico y fuentes confiables de autoridad. ¿Sí? Yo le agregaría mucho más porque está también reducido un poco a la adjetivación. Bueno, llego a la conclusión. Entonces, reseñador lector. Síntesis de la posición de quien reseña. Destacar los aspectos relevantes del contenido y recomendación. Pues nosotros no haríamos ninguna descalificación. En este caso, tendríamos que haber comparado con muchos documentos para poder uno llegar a abordar y decir pues que no, que el texto no sirve por motivos. En conclusión, este texto introduce al lector dentro de un concepto fundamental para su formación, como lo es el paradigma hermenéutico, y aquí pues hay que construir todo un párrafo. Por esto lo considero como una lectura básica dentro de cualquier programa de trabajo social, particularmente para estudiantes de primeros niveles, puesto que el texto no es de gran complejidad, pero al mismo tiempo desarrolla las ideas desde diferentes puntos de vista, lo que permite una visión general del mismo recomendaciones para la elaboración de la reseña. ¿No sacó ropita para donar, madre? Revisión previa de la estructura. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Previa de la estructura. Título, nosotros ya lo hicimos. Nos falta lo del índice. Ubicar importante el propósito, finalidad de la obra y otros aspectos complementarios. Leer con atención y tomando notas críticas sobre el contenido del texto. Revisar las síntesis, ¿sí? Ordenarlas en ese plan de esquema que ya hemos revisado, tanto en el ejemplo como en las infografías que ustedes tienen en su campus virtual. Y hacer un resaltado, pues, el por qué el documento podría ser valioso para nuestra... En este caso nosotros tomamos el valor de ese documento porque nos ayuda a la argumentación sobre el tema elegido y nos abre el espacio, ¿cierto? De la disciplina, de los conceptos que allí aparecen, del léxico que usa. Todo ello es, digamos, todo un campo que va a posibilitar una reseña lo más adecuada. Haber realizado una lectura consciente, de esto hemos hablado bastante. ¿Sí? Seleccionar lo significativo de la obra. Hacer un plan de escritura acorde a la intención del reseñador. O sea que seguimos trabajando con la visión de que todos los textos académicos que nosotros abordamos van a tener una planificación, que es un concepto que hay en algunos casos, pues por las carreras, porque todo el mundo, pues porque todos tenemos muchas asignaturas, entonces todo el mundo lo hace sin una planificación correspondiente y eso hace también que tengamos pues esas falencias que después los profes van a decir que no, los estudiantes no escriben, que miren que no hacen esto, que no hacen lo otro. Entonces hay que, digamos, a pesar de los tiempos y de la diversidad de asignaturas que cada uno de ustedes tiene, pues tratar de planear de una manera sencilla lo que vamos a escribir. ¿Sí? Y es importante tomar eso como una guía. ¿Listo? Orientar
digamos aquí orientar, digamos, lo que nos interesa, ¿cuál es el público? El público, en este caso, sería los estudiantes, la docente, en un ejercicio de clase, que lo que ayuda es a construir un discurso académico desde la disciplina en la cual ustedes están, ¿cierto? Orientamos ese discurso hacia eso. No perderse de las voces, ya lo hemos hablado, todos los textos, en este caso, los textos que nosotros estamos leyendo van a estar cruzados por infinidad de voces y no las podemos desconocer ni pasar por encima de ellas, porque unas aportan, puede ser que haya una discusión entre un autor u otro, o sea que el personaje lo que hace es entrar, resaltar la importancia de la obra reseñada con una opinión justa e imparcial, ¿sí? Entonces, esto es importante aquí en la medida en que nos permite ubicar el tipo de documento que nosotros estamos leyendo y emitimos nosotros conceptos, ¿no? No olviden que la parte reseñada tampoco nosotros podemos decir así es único, ¿sí? O sea, todo tiene que estar atravesado por la mirada crítica, pero también ajustado al texto. No olviden que ese es un concepto que muchas veces nosotros lo olvidamos. Seguimiento del proceso de escritura, ¿sí? O sea, que hagamos ese proceso en la planificación y que podamos también hacer correcciones de lo que producimos, ¿sí? Bueno, uno pues hace revisión por terceros de los textos, ya sea del docente o de sus propios compañeros, que también nos va a mostrar si lo que yo he escrito se entiende o no, o tiene alguna dificultad, ¿sí? Ese sería como el ejercicio allí. Fundamentalmente, entonces, nosotros nos apoyamos en esta presentación, porque hay muchas más, sobre qué es una reseña ubicada dentro del contexto académico, y cerraríamos allí. Estamos viendo la reseña académica en el contexto del plan de escritura, que es el proyecto nuestro, un ensayo académico, expositivo, argumentativo, para nutrir fundamentalmente todo lo que nosotros vamos a incorporar a nuestro ensayo, ¿sí? Eso es fundamentalmente lo que hace el ejercicio de comprensión, y usamos la reseña en este caso específicamente como uno de los documentos que permiten nutrir fundamentalmente mi posición frente a la pregunta, investigación, frente al tema. Todo está ligado, ¿no? Ahí en ese sentido estaríamos trabajando toda esa parte.